Señor, gracias te damos. Sigue hablando nuestra vida. Te pudimos cantar, pudimos orar, escuchamos de tu misericordia, también escuchamos que ya vienes pronto. Ahora danos de tu palabra, de ese alimento. Perdona nuestros pecados, habla nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, que hables al hombre fuerte que quiera venir a manipular cada mente, cada estado de ánimo. Reprende toda opresión, todo dolor, toda enfermedad, todo lo que es contrario, en el nombre de Jesús. Amén. Su atención. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es buenas noticias. Dígalo conmigo. Buenas noticias. ¿A dónde nos lleva el Evangelio? A Cristo. No hay puntos intermedios. Si el Evangelio no te lleva a Cristo, no llevas el Evangelio correcto. ¿Para quién es el Evangelio? Para todo el que se ha perdido, para todo el que se ha extraviado. Sin el Evangelio, usted y yo estamos condenados a una vida eterna sin Dios. Pero si usted y yo escuchamos el Evangelio y le creemos y lo vivimos, tenemos esperanza. Escúchame, te doy un consejo y vamos a pensar que hoy todos somos nuevos por primera vez. Hemos cometido muchos errores caminando en el Evangelio. Bueno, Dios ha sido bueno, fiel y nos ha perdonado. Pero estamos en la recta final y Él nos dice que ya no hay tiempo para errores. Usted viene por primera vez y escucha el Evangelio, agárrese de Dios, créale a Dios, obedezca a Dios y camine con Él. Esmérese por hacer lo que el Evangelio te exige. Trate de caminar conforme a Él. Va a tener retos, va a tener desafíos, va a tener obstáculos, va a tener topes, va a haber ideas, va a haber contrariedad. Pero usted tiene que seguir adelante. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Quiero llevarlo a algo bien importante y estamos en el tema derribando lo que no me edifica. Dígalo conmigo. Derribando lo que no me edifica. El viernes aprendíamos que algo que no ha edificado a la iglesia, algo que no le ha beneficiado, a eso nos referimos, es que no hemos entendido para qué es el Evangelio, que no hemos entendido para qué Dios nos ungió. La palabra ungir significa apartar. El momento que usted tomó el Evangelio, el momento que usted tomó a Cristo, usted fue ungido por Dios. En otras palabras, usted fue apartado por Dios. Usted ha leído la Biblia y dice la palabra de Dios que Dios escogió discípulos. ¿Escogió qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a un maestro. Jesús escogió a sus discípulos y los apartó. Y dice la Biblia que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. No para que supieran de Él, no para que lo miraran a Él, no para que hablaran de Él, no, para que estuvieran. Hay una diferencia, sí, porque hay veces que confundimos esto y hemos dictaminado estar con Jesús, pero a nuestra manera. Y yo te quiero aclarar hoy, y es bueno que tú lo sepas, es bueno que escuches y midas tu vida y a lo mejor corrijas sobre la marcha, porque así es el Evangelio. En el Evangelio se corrige sobre la marcha, se nos es permitido corregir sobre la marcha, ¿sí? Lo que sí se te va a calificar y lo que sí se te va a juzgar es lo que dejes de hacer. Porque si tú empiezas a hacer lo que el Evangelio te pide, el mismo Evangelio está diseñado sobrenaturalmente y eternamente para ir corrigiendo tu vida, porque el Evangelio es Cristo. ¿Cuántos sabemos? Y Él tiene las armas, Él tiene el poder y Él tiene la voluntad
voluntad, unido a tu voluntad de ayudarte a corregir esto. Así que no podemos perdernos en el Evangelio. Nadie, por más torpe que sea, necio o cerrado, si decide obedecer a Dios, puede perderse, ya que el Evangelio, dice la Biblia, que ya estipuló. Como Él conoce el futuro, dice la Biblia que ya veló por ello. Pero algo que sí no va a hacer es que si tú decides no seguir a Cristo, se te va a respetar. Pero si usted decide arrepentirse o volverse a Dios, mientras haya tiempo, serás bienvenido y serás levantado. ¿Cuántos entienden eso? Diga conmigo, corregir sobre el camino. Ese es el Evangelio. Un día tú le entregaste tu vida a Cristo y empezaste a caminar. Hoy Dios te dice, hermano, el día que tú me entregaste tu corazón, yo te ungí. En otras palabras, yo te aparté. Primera pregunta, ¿para qué me apartó Dios? Y él conmigo, ¿para qué me apartó Dios? A ver, estamos hablando del creador del universo. Que Él haya puesto sus ojos en ti, ¿qué honor? ¿Qué honor? Entiende esto y dale tú ese honor a Él. Yo le comentaba a los hermanos que vinieron el viernes, y habla porque hay veces que la vida es una vida paralela con el mundo espiritual, y lo que tú ves en la pared o en el aire o a través de lo que te pasa, enseguida tú lo relacionas con Dios. Y es una de las maneras que Dios tiene para hablarnos. Cuando tú ves que ocurre algo y dices, Dios me está hablando. Y yo les comentaba que ahí frente al auditorio estaba el cartel que vino un artista muy conocido. Y el carro justo se paró frente al cartel y yo volteo y lo veo. Y ahí vi que para estar cerquita del artista, o sea, unos cuantos metros, era el, no sé cómo lo llamaban, el lugar de lujo, costaba casi 3,000 pesos. Un poquito más atrás, 2,000, un poquito más allá, 1,500. Y así hasta el último lugar allá. Imagino que el último costaba 300 pesos y se tenía que conformar con ver al artista de lejos. Y mi mente viajó, porque te digo, a veces Dios nos habla a través de esos detallitos. Y yo pensé que si yo hubiera ido a la hora del evento y eso estuviera lleno, porque imagino que sería, y hubo gente que pagó, ¿cuánto dije? Casi 3,000 pesos. ¿Usted pagaría 3,000 pesos? Por un tipo, nada más porque canta bonito. ¿Me está entendiendo? Ya tu mente está trabajando. Pero si yo hubiera ido al último, ¿qué estás viendo? Y está a lo mejor con los binoculares, no sé, mañas. Ay, qué guapo estaba, no sé. Pero algo iban a tener de qué hablar. Porque es el evento, ay, qué bonito canta. Y si yo hubiera ido con ese señor y le hubiera dicho, y yo hubiera comprado un boleto de los primeros lugares y le hubiera dicho, te lo cambio, ¿qué creen que me hubiera dicho? O el que está aquí anunciando antes de que empiece el evento, a ver, uno de los que están allá, aquí quedó un lugar vacío, véngase aunque hayan pagado 300. ¿Tú crees que alguien se venga? Sí, gratis, porque la gente quiere estar en primer lugar para ver al artista. ¿Por qué a mi vida habla? Porque yo dije, caray, nosotros no pagaríamos por estar cerca de Dios. Es más, si puedo llegar a medio culto, mejor. Si me puedo ir a medio culto, mejor. Si hay cosas más importantes, mejor. Entonces Dios habla en nuestra vida y a veces no reaccionamos. ¿Saben cuándo reaccionamos? Cuando vienen los problemas y ahí como que reaccionamos, que nuestra única esperanza se llama el Evangelio. Y nos acordamos que un día Dios nos, ¿qué? Diga conmigo,
nosotros hemos decidido estar lejos de Él. Mírame, hermano, mírame, en el nombre de Jesús. Ese es tu trabajo sobre esta tierra. Y esto es lo más difícil que tú vas a encontrar sobre esta tierra, porque hay un enemigo que vive solamente para que usted no esté cerca de Dios. Él te odia, porque el lugar que hoy tú tienes como un ungido le pertenecía a Él, pero Él fue desechado, se llama Satanás. Él viene a robar, a matar, y tiene el poder, y tiene la sabiduría, y tiene las mañas, y Él sabe más que tú. Tienes 6,000 años tratando con el hombre. ¿Tú crees que le vas a ganar? Si usted y yo no nos apegamos al Evangelio y nos acercamos a Jesús, ya que fue el honor de Él hacia nosotros y no de nosotros hacia Él, que Él nos escogió para que estemos con Él, y no aprovechamos eso, estamos condenando nuestra vida a que un día estemos lejos de Él. Y se lo he dicho hasta el cansancio: el día que la trompeta suene, porque va a sonar la trompeta, y la iglesia, los ungidos, diga conmigo, los ungidos, le vamos a escuchar. Y en ese momento vamos a ser levantados. Y esto está, pero si ya muy próximo a suceder, y es una emoción. Si usted está bien con Dios, si usted no está bien con Dios, es tiempo de que se ponga cuentas con Dios. Y mucha gente lamentablemente se va a quedar porque nunca les aprovechó el Evangelio. No sé cómo lo viven. Y yo quiero hacerte una pregunta, porque mi trabajo hoy, creo que es Dios hablando a través de mi vida, te va a exhortar y te va a recordar, porque ese es un trabajo del Espíritu Santo: enseñarte y recordarte. Esos son tus dos trabajos. ¿Qué te va a recordar? Lo que ya está escrito. ¿Y qué te va a enseñar? Lo que tú no entiendes que se está cumpliendo, que ya está escrito. Tienes otros trabajos. Tu trabajo es ponerle atención. Que lo que te pasa en tu vida cotidiana, tus problemas matrimoniales, familiares, enfermedades, lo que el mundo, todo tiene que ver para llevarte a Cristo. Y si hoy usted está aquí, bendito sea Dios que está por el camino correcto. ¿Cuántos alabamos? Así que atención. ¿Qué te va a enseñar Dios? Que si tú no quieres estar con Dios ahorita, miren acá, si usted no quiere estar con Cristo ahorita, usted no va a estar con Él en la eternidad. Pastor, yo pudiese decirle a Cristo que no quiero estar con Él. Sí, mi forma de vivir lo puede dictaminar. ¿Me está escuchando? Tu forma de vivir. A nosotros nos dicen locos, porque toda la vida estamos aquí. Es que yo quiero estar con Cristo. Amén. O usted todavía regaña a su esposa, a su esposo, a su hijo, porque nada más está en la iglesia. Porque hay quienes dicen que estamos locos por leer la Biblia o por estar metidos. Es que queremos estar con Jesús. Cuando venga el rapto, la gente que se llegue a quedar, espero que no sea usted, y nos lo dijo un pastor, es porque nunca quisieron estar con Cristo. Dios se lo reveló a este hombre de Dios, y que le mostraba cómo en el fum se iba, y que él lloraba al Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos nunca quisieron estar conmigo. Toda la vida tuvieron una excusa para no estar conmigo, porque ellos vivían de acuerdo a su estado de ánimo. Hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no siento, o dieron prioridad a otra cosa. Pues llegó el momento que les cumplí su deseo, no van a estar conmigo. Y eso es contradictorio y es triste, ya que Él nos escogió y nos ungió para estar con Él. ¿Cuántos alaban? Te hago una pregunta y quiero que le preguntes al que está a un lado: ¿quieres estar con Dios? Pregúntase. ¿Qué te digo? A ver, pregúntale otra vez. ¿Y qué te dice? A ver, otra vez, a lo mejor sí. ¿Hay alguien que le haya dicho que no? No, aquí no hay. Hey, no te estás engañando. Y esto te lo hablamos cada domingo, siervo, sierva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, se ensucie más. ¿Qué consejo da la Biblia en el último tiempo? Y parece que se contradice.
Debería decir el que esté sucio, límpiese. Pero ¿por qué dice ensúciese? O sea, a ese grado, y eso está en Apocalipsis, es que ya no me interesa. Te di 30, 40, 50 años de tu vida y nunca quisiste limpiarte, nunca quisiste estar conmigo, pues ensúciate más. Oh, eso está tremendo. Pero bendito sea Dios que hoy Él nos ungió. Diga Él. Diga, el que yo esté aquí hoy significa que Él pensó en mí. Ahora yo debo de pensar en mí. Segunda de Samuel 6:12. Vamos rápido. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Miren, para los que no saben, el arca era una caja donde en ese tiempo Dios bajaba y hablaba a través de ella. Era la unción perfecta de Dios. La única que lo podían llevar eran sus sacerdotes, los ungidos, los apartados de la línea de Aarón, que hoy nos representan a nosotros. Ellos la llevaban en el hombro. Pero David no lo sabía, era un rey joven e inexperto y quiso llevar esa presencia de Dios sobre una carreta. Y al momento de hacerlo, dice que Dios se enojó y el que tocó la caja, porque se caía, cayó fulminado y David tuvo miedo. ¿Por qué? Porque David entendió a partir de ahí que con Dios no se juega. ¿Qué dije? Ojo, ese es uno de los pecados que Dios va a juzgar. Que muchos de nosotros a veces queremos jugar con Dios pecando y pecando y pecando. Y Dios me perdona. No, ya entró un temor a nuestro corazón. Que entre el tuyo. Ay, Dios me entiende. No, a Dios no lo cambie por nada. Ni por un partido, ni por un amigo, ni por una piñata. Estás en los últimos días y se requiere cabeza fría, se requiere valor, se requiere fe. Porque esto es lo que requiere el evangelio, fe, y no lo cambies, hermano. Así te hablen bonito, que el diablo no te engañe. A Eva le hablaron muy bonito y comió del fruto prohibido. Y fue una tragedia para todos los que hoy estamos aquí. Así que David, Dios le enseñó a través de esa circunstancia que si él iba a tratar con Dios, que si él iba a tener una relación con Dios, no era bajo sus circunstancias, que era de la manera que Dios le iba a enseñar. Así que David entendió a través de un gran precio que con Dios no se juega, que el buscar a Dios no es un cotorreo, no es un club social, no es el show de los Boy Scouts, no es un partido de fútbol, no es el amigo. No, con Dios usted debe de tener una seriedad. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios es tu amigo y Él es mi amigo, yo camino con mi amigo. Él es mi padre y lloro en sus brazos. A veces no tengo con quién llorar de mi padre, yo lloro con Él. Él es mi hermano, me da un consejo. Él es mi salvador, me postro y lo reconozco. Sin Él yo no estaría aquí. Él es mi sanador. ¿De cuándo es su sanador? Y vengo y agradezco. Es mi patrón y vengo y le digo ¿qué quiere? Es mi Dios, es mi el Rey de Reyes y vengo y lo adoro. Entonces cuando yo defino el título que Él es sobre mí, yo trato de ponerme a mi altura. Entonces para David, yo soy tu rey, David. Y dice la Biblia que su rostro es como el sol, es su majestad. Y me quieres llevar en una carreta, por favor, hijo. A lo mejor así tratas con tu esposa, así tratas con tu tele, con tu amigo, con tu celular, con tu computadora, con tu familia. Pero yo soy Dios, a mí no me llevas en una carreta. ¿Estás escuchando? A mí me llevas con seriedad. Para que a mí me lleve, tiene que haber hombres apartados, hombres ungidos, que me tengan en primer lugar, que entienden a que entren a esta casa. No van a pasar las horas para mientras viene el partido, viene la tele o me voy a la piñata. No, usted no viene a eso. Usted viene a entender cómo regresar al Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? A mí no me llevas en una carreta, David. Así que viene una tragedia, se muere y David se jala los pelos y dice: Dios. ¿Y sabe qué hace? La manda a casa de Obed. Obed era un sacerdote, y como era un sacerdote sabía cómo tratar a Dios.
David tenía miedo ni preguntó, nada más esperaba la noticia que le dijeron, Obed y su familia cayeron fulminados. Pero no, nunca sucedió eso. ¿Por qué? Al contrario, a los 3 meses viene la noticia. ¿Sabes qué? Regrésate al texto. Dios, por favor, ahí está, dice, ¿qué dice? Jehová ha bendecido la casa de ¿qué? ¿Y qué más? Diga conmigo, todo lo que tiene. Porque a veces Dios no bendice tu economía, porque Dios no bendice tu hogar, porque es puro problema, porque nuestros hijos son pura tragedia, porque nuestro matrimonio parece que se acaba. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sabido qué hacer con Dios. Lo tenemos como una figurita. La gente lo tiene como un dibujo, como un ídolo, ahí en medio de la lata. El otro día yo iba pasando y ahí estaba supuestamente un Cristo en medio del excremento y la lata. Y dije, ¿ese va a ser Dios? El mundo no tiene ni idea. Dios es Rey de Reyes. Él está en el trono. Él es santo, Él es soberano, Él es poderoso. Y aunque usted no lo respete, Él merece la gloria y la honra. Hay ángeles que nosotros no le llegaríamos ni a la estatura, porque hay seres que tú no tienes ni idea que existen, dice la Biblia, que no pestañean, siquiera voltean a pensar y solo viven para estar postrados delante de Dios. Y todo el día, cada milésima de segundo están santo, santo, santo. Tú no tienes ni idea. No te preocupes, Dios no te lo exige, pero sí te exige que lo respetes y lo honres. Mírame acá. Dios no me dijo todo. ¿Cómo? Sí, todo. Sí, su casa, su esposa, su matrimonio, su economía, su ganado. La vaca, en vez de tener 2 becerros, tuvo 10 de trancazo. Mira, Dios le ha bendecido, Padre, a causa del arca de Dios. David se debe haber rascado y dijo, caray, oye, Obed, yo quiero pensar cuál fue el secreto, porque a mí me mató un primo. Conmigo pues yo tuve temor, nadie la quiso tocar, y a ti te ha bendecido. Sí, David, es que yo soy sacerdote, y nosotros los sacerdotes, la primera tarea que tenemos sobre esta tierra es, digo, hay cosas, yo sé que a veces sabemos cómo usar el control de la tele, yo sé que sabemos cómo cuidar el carrito, yo sé cómo sabemos cómo trabajar, y la gente ha aprendido a cuidar todo menos su relación con Dios. ¿Estás escuchando? Por eso no hay bendición. Por eso sale todo lo feo que hay en nosotros. Y esto nos lo dicen hasta el cansancio, pero se nos olvida. Espíritu Santo, que esta palabra te incomode y que no se salga, y que no seas una estadística más y el próximo domingo te vuelva a ver y te pierdas. No, hermano, pregúntele que está a un lado, ¿qué has hecho con Dios en toda la semana? Dígaselo, pregúnteselo. ¿Quién de ustedes viene alegre? ¿Quién viene a decir, Dios me bendijo en la semana? Fue una semana de victoria porque Dios estuvo en la casa, nadie peleó en la semana. Siempre hubo que comer, no, hombre, no sé qué pasaba, que la comida me llegaron y se multiplicó. No recibí ni una mala noticia. No, hombre, mis hijos ese día estuvieron orando. No, en la casa se huele algo hermoso. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo entiendo para qué me ungieron. Cuando yo entiendo que soy un apartado y que debo ser un profesional en el oficio que fui llamado. Soy un profesional, ¿verdad? Estos muchachos de aquí tienen que estar practicando todos los días. Si usted toca aquí y no lo hace, usted es obligado. Las que danzan aquí tienen que estar practicando con el pandero todos los días. Yo debo de estar estudiando todos los días a Dios, porque este es mi oficio. ¿Cuál es el tuyo? Ah, pero usted quiere servirle a Dios mediocremente, a la carrera, a ver si me sale. A ver, dígame los pasos. Ay, no sabía que me tocaba el diaconado, pastor, porque somos negligentes con la presencia de Dios. A lo mejor usted no tiene un oficio aquí en la iglesia, pero tiene una relación con Dios. ¿Hace cuánto que no lo adora? ¿Hace cuánto que no levantas un altar en tu casa? ¿O todavía sigue escuchando música del mundo? ¿Todavía sigue metiendo vicios a su casa? Se acerca el juicio, hermano. Y el pecado más grande es que un día Dios
nos apartó para estar con Él. Y no sabemos qué hacer con Él. ¿Me estás escuchando? Diga, Dios me ungió para estar con Él. ¿Pero qué se hace con Dios, pastor? No, Dios no es el Dios de las señas, ni el Dios de las imágenes, con respeto lo digo. No. Aquí están sus leyes, aquí están sus modelos de vida, aquí están sus consejos. ¿Me está escuchando? Yo he visto que la gente es bien cuidadosa, compra su carrito y lo tiene brillante, volante. Yo los veo a ustedes, pero luego les veo que traen una Biblia hecha a pedazos. Yo dije, no hay competencia ahí. No hay concurrencia. La Biblia dice en Deuteronomio que yo llevo de velar para que mis hijos escuchen la palabra. Y hoy me daba una buena noticia a mi hija. No lo digo para vanagloria. Me dice mi esposa, escucha lo que te va a decir mi. Porque yo siempre ando corriendo y siempre me tiene que andar llamando la atención. Y dije, a ver, me hago un segundo, a ver hija, dime. Es que me paré tempranito, papá, a leer la Biblia y a orar, dijo la más chiquita. ¡Wow! Digo, gracias, mi amor. Lo que me iba a perder por no escuchar. ¿Me estás escuchando? ¿Quieres llevarte el arca de Dios a tu casa? A ver, no le estoy escuchando. ¿Cuántos quieren tener el arca de Dios en su casa? ¿Pero qué vas a hacer con ella? Ahora te lo voy a repetir, porque eso tiene que entrar. Hoy vas a llegar haciendo conscientes. Hoy te vas a pedir perdón a Dios. Créame que cuando esa palabra llega a mi vida, lo primero que yo pienso es cuántas veces he dejado aquí esperando a Dios por basura que no sirve. Perdóname, porque a veces no es ni los pecados que hacemos, es quienes somos. Es lo que hay aquí, es lo que hemos ido almacenando. Acuérdate de mí, no sea que cuando entres a la tierra prometida y engorde, porque dice la palabra, usa una palabra original para decir embarneces. Engordes, te sientes bien chonchito, tienes tu refrigerador lleno, ya tienes todo, te olvides de mí, porque va a ser peor tu caída. Pastor, ¿nos está amenazando? No. Te estoy alertando que hay un enemigo que va a tratar de que usted lleve el evangelio chueco. Hay un enemigo que va a hacer que se te olvide para qué fuiste ungido. Hay un enemigo que va a hacer que te entorpezca para que tú no sepas cómo es una relación con Dios. Porque la gente lleva una relación religiosa con Dios. Piensa que cumple dando una monedita, haciéndole una seña cuando pasa frente a la iglesia. La gente piensa que cumple porque una vez se viene a parar. No, hermano, te has equivocado. Una relación con Dios es una relación permanente y más perfecta que la de una familia, porque en Él hay victoria. En Él estamos cubiertos, en Él estamos seguros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que en Él estamos seguros? Y usted lo sabe porque en sus problemas usted corre a Él. El problema es por qué cuando se soluciona te quitas de Él. Yo permanecería con Él. Le dijeron a alguien, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque estoy deprimido. Yo también estoy deprimido. Y me he dado cuenta que cuando vengo a Él se va la depresión. ¿Cuántos quieren pisar la depresión? Y llegó. Dice, y dice otra vez, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido ¿qué? La casa de Obed y todo lo que tiene. No, hombre, David peló los ojos, paró el oído y se paró. Todo mi rey. Si usted viera qué casa tiene Obed, si usted viera qué matrimonio, si usted viera el ganado hermoso, no hay enfermo, qué hijos. Wow, pues yo quiero eso. Yo le dije a Dios cuando estudiaba, yo quiero eso. Si usted viera que nunca falta que comer, ahí no hay pleitos. Sí, lo único que tiene que haber diferencia, pero ahí está Dios. David se paró y dice, todo esto a causa del arca de Dios. O sea, el arca, sí, mi rey. Y David dijo, entonces ¿saben por qué? Porque a mí no me bendijo. Tiene que ver en la manera que yo la traté. Ok, voy a cambiar. Y dice que entonces, díganlo conmigo, entonces. ¿Qué dice ahí? David fue. ¿Y qué hizo? A ver, otra vez. ¿Y llevó qué? ¿Cómo
ahí no se oye. Es un pecado entrar ahí con. Acuérdate, cuando voy a cruzar esa puerta, has hecho todo lo que no te alegra hacer. Cuando yo hice mi servicio militar aquí en las bajadas, hace muchos años, nos pusieron un sargento alto, pelón. Yo le tenía miedo nomás de verlo. Nos tenía corriendo todo el día bajo el sol, todos le teníamos temor. Y recuerdo que cuando nos paraban, y ese hombre estaba con. Aquí no hay machito, no decía. Y todo el mundo lo veía, porque no es chapato, lo veíamos así. Aquí no hay esto, aquí no hay esto. Y lo primero que nos decía, aquí, con palabras vulgares, se deja colgado todos los machitos. Aquí se dejan todos los chismes. Que traje problemas con la mamá, a mí no me interesa, nos decía. Pregunte quién hablaba de las cosas, nada más lo veíamos. Yo salí derechito con una plumita, me acuerdo. Yo era bien grosero en ese tiempo con mi madre. Te pido perdón. Paso ahí, mire, Dios me hizo, me desquitó. Vale, porque ese hombre ya me traía. Yo ya no veía la hora de acabar. Ya cuando acabé le dije, gloria a Dios. Pero te endereza. Oye, si un hombre es capaz de decirte, hermano, cuando usted pase eso, usted tiene que traer ¿qué? Con alegría. Amén. Pastor, pero es que usted no trae el problema que yo traigo. No, yo he tenido peores. Y he aprendido que los dejo allá afuera, porque ahí empieza un acto de fe. Señor, estoy dispuesto a confiar en ti. Si tú pudiste bendecir la casa de Obed, que no puedas bendecir la mía. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dile conmigo, Señor, estoy dispuesto a confiar en ti. Si tú pudiste bendecir la casa de Obed, ¿por qué no bendecirás? Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Dígalo conmigo, saber para qué fui ungido. Saber cómo tratar a Dios. ¿Cómo lo tratas? Por cierto, ¿cómo lo tratas? ¿Qué es Él para ti? Jesús iba en el barco se movía, los discípulos, y Jesús aprovecha el momento. Oiga, muchachos, esos hombres que habían sido apartados para estar con Él, fueron aprendiendo de la vida, fueron aprendiendo del mundo espiritual, porque hay un mundo espiritual que yo no puedo ignorar. Hay una vida secular. Ellos tenían sus esposas, no las podían ignorar. Andaban con Jesús, pero estaban al tanto de la familia. Pero andaban con Jesús y aprendían que hay un mundo espiritual, que hay vida después de la muerte. Son dos cosas que usted no puede ignorar. Usted está caminando en el Evangelio. Usted ha sido ungido para esto. Usted tiene que tener la balanza en la vida. Y un día ellos iban y les preguntan, muchachos, ya en la mitad de su ministerio, oiga, ¿y la gente qué opina de mí? Ustedes que se mezclan entre la gente, porque ustedes los envío, porque un hombre ungido es un hombre enviado a predicar lo que ha aprendido de Cristo, a sanar a los enfermos, a predicarle a los matrimonios que se destruyen, a levantar al alcohólico, al drogadicto, a ir a los hospitales. Aquí hay gente que escucha la verdad y que vea que hay un Cristo, que hay una esperanza. ¿Cuánto lo saben? Oye, muchacho, ¿qué piensa la gente de mí? Oh, Señor, la gente dice que eres un gran profeta. Ellos creen que eres Jeremías, o creen que eres Isaías, o uno de los grandes que resucitó. Y Jesús dijo, me gusta lo que la gente opina de mí. ¡Qué bueno! Que tengan una esperanza. Pero ahora la pregunta obligada, ustedes que están conmigo toda la vida, ustedes que vienen a la iglesia, ustedes que leen la Biblia, ustedes que han pasado a chillar aquí, ustedes que han traído el cáncer, el problema, y Dios los ha resuelto, después de todo lo que han vivido conmigo, porque ya era la mitad del tiempo, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Qué pregunta? Nunca lo había pensado así. Bueno, dijo Pedro, tú eres el Cristo. Bravo, muy bien, Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. Fue una respuesta espontánea. Hubo una respuesta espontánea. ¿Quién era Jesús? El Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo? Ungido. ¿Y algo bien? ¿Qué es ungido?
apartado. Él fue el apartado de papá Dios para que este mundo que estaba en tiniebla conociese la luz. Amén. Diga conmigo, Él fue el escogido de papá Dios para que me hablara a mí, un perdedor, un pecador que andaba en tiniebla. ¿A poco no te alegras? A mí no me vino a hablar el diablo, a mí no me vino a hablar la religión. Yo bendigo a la vida, bendigo al universo, pero bendigo al creador de todo ello. Porque a mí no me vino a hablar ni el diablo, ni la religión, ni el papa, ni nadie. ¿Sabes quién me vino a hablar? El ungido de Dios. ¿Quién te vino a hablar a ti? Si Él no te habló, hoy entiendo por qué tu evangelio no es efectivo. Hoy entiendo por qué quieres salir de aquí y seguir tomando, maldiciendo, peleando. Si Él no te habló. Pero si te habló el ungido, usted se va a levantar en victoria. Usted va a empezar a ver su casa bendecida. ¿Cuánto quiere tomar un reto? ¿Cuánto quiere que Dios bendiga su casa? Amén. ¿Quiere hacerlo? Para terminar, ese no fue el tiempo. Versículo que sigue. Vamos a tomar rápido. Versículo 3. Así que David se levantó y llevó el arca de casa de Obed-Edom al lugarcito que él tenía. Ella tenía un tabernáculo, se llama el tabernáculo de David. La hizo bien bonita, encajes de oro, unas cortinas preciosas. Claro, ya David había cambiado, recibió el consejo del sacerdote y ahora David ya no la lleva en carreta, ahora designa sacerdotes. ¿Me estás entendiendo? Todos tenemos que aprender. No te sientas mal si fallaste. Ahorita vas a tener la oportunidad de salir con el arca en los brazos y ya no arrastrando la arca. Porque la mayoría de nosotros hemos traído a Dios arrastrando. Y le hacemos manita de puerco para que nos dé lo que queremos. Porque parece que Dios existe nada más para resolver problemas. Si eso fuera el chiste de la vida. Bendito sea Dios que a veces a Él se le ocurre no contestarnos para ver qué hay en nuestro corazón. Bendito sea Dios que hay veces que Él nos deja que lleguemos hasta la cima del error para enseñarnos su misericordia. Bendito sea Dios que hay veces que nos deja hasta frente al mar y el enemigo atrás y parece que no hay salida para mostrar su poder y su gloria. Y ojalá usted lo aprendiera a ver así, hermano. ¿Qué esperas de Dios? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué esperas tú de Dios? Porque te veo cada domingo. ¿Qué esperas? Porque Él espera que un día de estos decidas vivir solo para Él. Eso es lo que Él espera. David corre y ahora sí dice a su sacerdote: carguen el arca. Y me gusta esto, fíjese. Y cuando los que llevaban el arca de Dios y habían andado, ¿qué? Diga conmigo, 6 pasos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deténganse. Y David sacrifica. Bueno, en ese tiempo se sacrificaban los animales, pero una forma de adorar a Dios. Hoy no. Hoy nosotros tenemos que sacrificar nuestro corazón. Ya no animales. Hay que ser honesto, porque usted puede venir, pero tu corazón. Usted puede venir bien guapo, bien vestido, pero puede traer su corazón podrido. ¿Estás entendiendo? Deténganse, paren el arca. Y David se pone delante del arca y hace este sacrificio. David entró con todo. David había entendido. Oh, a Dios se le da lo mejor. David ha entendido. ¿Por qué 6 pasos? Porque 6 es el número de hombre. El 7 es el número de Dios. Al 6º día el hombre fue creado. 6 pasos, 6 días después Jesús los llevó al monte de la transfiguración. Ese número está en la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que ver el hombre antes de llegar a Dios. Y en el último paso, el tema que vamos a ver en Calapas es continuación de esto, está tremendo. Pero estamos viendo el 6º paso. Allá vamos a ver el último paso. ¿Sí? 6 pasos. David se detuvo porque David entendía que hasta ahí puede llegar un hombre. Un hombre no le puede dar nada a Dios que Dios no le pida. Usted no invente darle a Dios. Usted no haga sus objeciones en su mente que de
se lo merece. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es un honor, no te sientas como que ya le di a Dios. Es un honor que Dios me haya permitido a mí, ese insignificante polvo, darle al Creador del universo. ¿Por qué no lo ves de esa manera? Para que no haya soberbia, para que te sientas obligado, para que te sientas en deuda. Y venimos aquí y damos nuestro tiempo a Dios y decidimos renunciar al mundo porque lo amamos, se lo debemos. Él nos ha ungido para que estemos con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que 6 pasos indican que el hombre ahí se tiene que detener. No puedes dar el último paso. Pastor, es que, ¿por qué las cosas no me salen bien? Es que ya no aguanto. Todos hemos pasado por esos periodos de desierto. Y sabes que Dios te está mirando. Y sabes que tus pasos nada más van a ser 6 no más. Y que después de 6 pasos lo que sigue es un gran sacrificio. Sabes que estás a punto de llegar a tu último paso. Ya nos vamos. Pero nadie se va a ir si primero no le das su mejor sacrificio. ¿Qué estaba diciendo David? Espérate, antes de que Dios llegue a mi casa, yo le voy a dar el gran sacrificio, porque hoy entendí que yo fui ungido para recibir a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, hermanos, somos la generación que está esperando a Jesús en su retorno. No somos la generación que lo vio nacer en un pesebre y nadie lo estaba esperando. Hasta lo sorprendieron al rey. Él ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, y todo el mundo dice que se sobresaltó. ¿Cómo? ¿Dónde? Los agarró sorprendidos. Pues déjeme decirle que así es la venida de Cristo. Nadie lo está esperando. Pero hay un pueblo que sí lo está esperando. Dígale al que está a un lado, ese somos tú y yo, hermano. Aleluya. ¿Quiénes somos, hermanos? Quiero terminar. Diga conmigo 6 pasos. ¿Y qué sacrificó? Diga conmigo su mejor ofrenda. Hermano, el tiempo no me da, pero te lo voy a resumir, porque de eso era la prédica, pero ya no puedo atrasarme más. 6 pasos. Número 1, grábatelo. Yo ya le había hablado de eso, pero se lo voy a repetir. 6 pasos que a mí me van a enseñar cómo tratar a Dios para que bendiga mi hogar, para que bendiga mi matrimonio, para que bendiga a mis hijos. Yo tomo de ejemplo, no por vanagloria, ni se sientan mal, ni quiero que ande hablando usted detrás. Ay, pastor, pero la Biblia dice que el que honra, honra. Y hay gente que, en la Biblia está, y hay gente de nuestro tiempo que vale. Pero conozco mujeres que dedicaron su vida a Dios. A Dios. La Biblia nos habla de una talana que tenía, ¿cuántos años dice la iglesia? Alguien sabe, 80 años. Desde que quedó viuda, que vivió 7 años con su marido, muere el marido y ella decide quedarse en la iglesia 80 y tantos años y ella carga a Jesús en sus brazos. ¡Qué honor! Fue ungida para eso. Fue apartada para eso. Yo sí tengo una curiosidad. Mira, ¿para qué serías ungido? Aunque usted venga por primera vez hoy, pues no hay coincidencia. Todo esto se llaman diosidencias. Y usted está aquí porque tenía que estar aquí. Y si usted se fuera al libro de la vida, ahí dice la hora y el segundo en que usted tendría que estar escuchando esta palabra. Y esa palabra se cumple porque se cumple. Usted está aquí. No hay coincidencias, son diosidencias. Es que el problema, tú estás aquí porque tenías que estar aquí. Punto. La pregunta, ¿para qué fuiste ungido? ¿A poco no te da curiosidad? Diga, ¿para qué sería ungido? ¿Para qué me apartaron? Y ahí usted sabe. Y conozco mujeres de Dios que dieron su vida. El marido las dejó. No se fueron en busca de otro hombre. Hijos, iglesia, trabajo. Lo vemos en sus generaciones. Ministerio tras ministerio. Bendito sea Dios. La Biblia está plagada y llena de eso. ¿Por qué? Porque Dios no nada más bendice tu casa, Dios bendice tus generaciones. Cuando tú entiendes que con Dios no se juega, que el Evangelio es serio, que es lo mejor sobre la tierra,
¿verdad? Y caminas con alegría, con gozo, y pasas las pruebas con gozo, y a veces en la incertidumbre, pero con gozo, y lo honras y lo alabas, y le traes tu mejor sacrificio, aunque a veces no te vaya bien. Él bendice tus generaciones. Tenlo por seguro que tus hijos se van a casar con un buen hombre, con una buena mujer. Van a nacer buenos ministerios. Van a tener sus buenos trabajos, van a ser bendecidos, y esos hombres van a ser al día de mañana pastores, profetas, hombres, mujeres de Dios. Ese es el evangelio que hemos vivido, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué creen que estamos aquí? ¿No conociste a tus abuelos? ¿Conociste a esas generaciones? Yo recuerdo mi niñez corriendo donde yo nací, en la iglesia. Yo recuerdo que me sentaba en la banca y ahí estaban matando los mosquitos y los juntaba hacia una montañita. Y estaba escuchando al pastor. Todos los textos se me quedaron grabados. Cuando decía el pastor evangelizar, ahí estoy con él. ¿Quién viene a prender la luz? Y ahí estaba. Hay que sacar la bocina. Yo ahí estaba a mis 6, 7 años. Bendigo a Dios, qué mejor lugar para crecer. Cuando tú entiendes para qué eres ungido. Ay, pastor, no tiene errores, tengo peores errores que ustedes. Pero la misericordia de Dios, que es uno de los beneficios de entender para qué somos ungidos, nos ha abrazado y nos ha vuelto a levantar. Vamos a levantar. Diga conmigo 6 pasos. Te los digo, número 1, para servir. Diga conmigo servir. Primer paso, ¿cuál es? ¿Quieres vivir el evangelio? Sirve. Yo puse una nota aquí, que una vida sin servicio es una vida sin propósito. Ahora dígalo conmigo. Una vida sin servicio es una sin propósito. Pastor, yo vengo hoy por primera vez. Qué bueno, te doy el mejor consejo que te puedo dar. Entra sirviéndole a Dios. Yo me admiro, porque aquí ha llegado gente que ellos ni le hablan del diezmo, a ellos ni les dicen, y ya están diezmando, ya están trabajando. No, hombre, yo ni les digo nada, yo solo los bendigo en mi espíritu. Si supieran lo que están haciendo, no, hombre, Dios los bendiga. Son gente que no le tienen que estar diciendo. Ya traen, Dios los escogió desde antes de que formara el mundo, desde el vientre, dice la Biblia, desde el vientre de tu madre, ¿qué? Yo te escogí y te di por profeta a la nación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque hoy usted está escuchando. ¿Para qué nos surgieron? ¡Wow! Aunque usted, pastor, es que yo no entiendo nada, yo no sé si creo. Quédate donde está. Pasa aquí, sé honesto. Y dile la verdad, no creo, pero aquí estoy. Ayúdame, implóralo. Y un día vendrá sobre ti la chiquita de Jehová. Un día vendrá sobre ti las alas de Dios y te levantará. Y usted antes se veía, dice que antes usted no era pueblo, pero hoy usted es pueblo. Aleluya. Primer paso, ¿qué dijimos que es? Una vida sin servicio es una vida sin propósito. Segundo paso, rápidamente, es adorarle. Dígalo conmigo, adorarle. ¿Para qué nos surgió Dios? ¿Por qué se le adora a Dios? Por lo que es. Ay, pastor, yo no sé quién es Dios. Venga a la Biblia, venga con su pastor, venga con su maestro, venga con su líder. Rara vez yo veo que alguien me toque y me diga, la gente me toca para decir, pastor, tengo problemas, pero que alguien me toque para decir, el pastor, quiero aprender de Dios. No quiero que no tengo dedos. ¿Quién en su juicio use una excusa para que no vengan al culto? No les interesa. Son cristianos de años y nunca han leído la Biblia, que es increíble. No lo puedo creer. No lo quieren adorar. ¿Cómo lo vas a adorar? El día que esto se te meta aquí, vas a adorarlo sin que te estén tocando música o sin que te estén motivando. Simplemente te vas a caer de rodillas para decirle, te necesito, te amo, eres grande, eres poderoso. Y aunque no me conteste, bendito sea tu nombre. David le pudo haber dicho a los 6 pasos, detente, mataste a mi primo. No. Él trajo su mejor sacrificio. Wow, los sacerdotes quedaron impactados porque ellos vivían de eso. Vaya, hasta que por fin entre un rey que sabe para qué fue ungido, hasta que por fin encontramos una iglesia que entiende los tiempos. Tiempo de culto es tiempo de culto. No de que usted esté entrando y saliendo al baño, de que se vaya a medio culto a no sé qué, de que esté platicando por celular. Necesitamos gente que entienda que viene a buscar a Dios. Y verás tu casa crecer.
y verás tu economía crecer. Ya no nos queda mucho tiempo, no te enfoques. Pero queremos bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Número 3, para amarle. Dígalo conmigo, amarle. Salmo 18:1, corre, hermano. Salmo 18:1, quiero que lo lea conmigo. 5 minutos, hermano. ¿Qué dice? Te amo. Así no se lee. Usted está leyendo un libro. Y este salmo no es una lectura, es una expresión. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Oh Jehová, qué fortaleza. Si alguien tuvo problemas fue este hombre. 40 años acechado, 40 años asediado. ¿Cuántos años lo persiguió Saúl para matarlo? Y que este hombre no le diga te amo. Esa es la generación poderosa que le pisa la cabeza tirando. No me contesta, estoy con una bola de problemas, pero te amo, mi Dios. ¿Cuándo puede decir el Señor te amo? ¿Puede levantar su mano conmigo? Dígale, Señor, te amo. Y aunque no haya ganado, aunque no haya fruto, aunque no haya dinero, aunque haya problemas, dile, te amo. Y un día me levantaré en el polvo. Y un día me daré a mi redentor. Te amo, Jehová. El cuarto paso, hermano, para ser usados por Él. Aleluya. El cuarto paso es ser usados por Él. Dice que ese es el paso que a muchos le ha quitado el ministerio. El cuarto paso. Dios te ungió para que Él te use, no para que tú lo uses. Y este es el paso que muchos no han podido dar. Y a muchos les ha quitado el ministerio. Porque muchos de nosotros hemos sido llamados para cuidar niños, para trabajar, para predicar, para danzar. Y muchos lo han botado haciendo cosas indebidas, dejándolos ahí. Les ha valido un pepino. Dios me revelaba esto y me decía a mí, muchos nunca han podido dar ese paso. Retroceden en vez de darlo. Así jamás me podrán sacrificar, así jamás podrán llevar mi presencia, porque no quieren que yo los use. Ellos me quieren usar, ellos me quieren manipular. Y yo te digo algo, no vengas a manipular a Dios, deja que Dios te use. El quinto paso, hermano, pelear por Él. Diga conmigo, pelear por Él. Este es el paso que todo mundo debería de vivir. Y el último paso, estar con Él. ¿Cómo? Terminamos, Salmo 27:4. Rápido, hermano. Salmo 27:4, terminamos con esto. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué se viene a la casa de Dios? Se viene para dos cosas. Termino con esto. Ahí está. ¿Ya le contemplaste? Si no, no te puedes ir. Si usted vino y no alcanzó a visualizar la hermosura de Jehová, usted no se puede ir. Tiene prohibido irse. Pastor, ¿qué es? Y para inquirir, ¿qué es inquirir? La palabra inquirir en su original significa participar o estar. Entonces hemos venido para participar. ¿Cómo participan? Aplaudiendo, gritando, estando atento, recibiendo, anotando, arrepintiéndote. No sé, usted tiene que inquirir. A eso se viene, a contemplar. Yo acabo de ver la hermosura de Dios. La palabra hizo así, digamos, y me atravesó. Lo acabo de ver. Hermoso. Anoche yo le mostré a mí, yo era las 11 y veníamos y vimos la luna, no sé cuándo lo vieron en la noche. Tenía un arco iris alrededor así. Hermoso. Y yo dije, wow, papá. Nada más de ver tu hermosura se me olvidan los problemas. De ver tu hermosura hay esperanza. Yo quiero mañana participar en tu templo. Y a eso vine. Se me dio el honor de predicarte, como se me da cada domingo. Pero si yo soy torpe y no lo entiendo, un día me van a quitar de aquí. Como esa silla, a mí me duele. Hay gente que hoy no veo. Y Dios ocupó esa silla y me dijo, pero ¿dónde está? Quiso arrastrar el arca, quiso llevar en una carreta el arca.